Buenas noches con todos, bienvenidos. Y gracias Isabel, porque Isabel ya nos dio una bonita introducción al tema que vamos a profundizar el día de hoy. Y efectivamente, todos tenemos, a veces no identificamos, pero todos tenemos adversarios. Y es más, todos somos adversarios. Y vamos a ver un poquito esto. Una definición es: los adversarios, como ya adelantamos, pueden ser encarnados, quiere decir que están en la tierra, o desencarnados, que ya partieron a la patria espiritual. Y eso vamos a verlo también, estas dos clases de adversarios. Y adversario es contrario, enemigo, rival. Pues no necesariamente es el que nos agarramos con violencia, ¿no? Porque si bien existe todavía la violencia física, ya está disminuyendo, pero existe otro tipo de violencia, ¿no? La envidia que tenemos con otras personas, queremos pisar encima de otro, malas maneras para la competencia, no nos llevamos bien. En general, una forma de identificar que somos adversarios o que tenemos adversarios es la intolerancia que tenemos con otras personas. Ahí pues, nosotros vamos a identificar esta lucha que tenemos que hacer por vencer justamente ese defecto. Y vamos a hablar un poquito de planeamiento reencarnatorio. Nosotros ya sabemos, todos los que estamos acá, que somos espíritus inmortales y tenemos una sola vida, pero muchas encarnaciones, porque la vida no para, se corta y continúa, no, es continua en el plano físico y en el plano espiritual. Y cuando venimos a las encarnaciones, como vemos en el lado izquierdo, no es al azar. Esas personas difíciles, que son nuestros adversarios, que no nos quieren, que nos hacen la vida un poco más difícil, y a veces están en nuestra familia, están en nuestros trabajos cercanos, y a veces también son adversarios ideológicos. De muchas maneras, no es al azar. Nosotros no venimos al azar, porque hay un planeamiento con los espíritus superiores y nos hemos comprometido con esas personas que fueron nuestros enemigos, que le hicimos daño o que ellos nos hicieron daño, a venir a la tierra justamente a ajustar las cuentas, a hacer las paces, a tratarnos como hermanos, porque la meta de la reencarnación y de las vidas futuras es justamente lograr la fraternidad universal. Y en cada encarnación tenemos la responsabilidad de ir limando esas asperezas que tuvimos con esos enemigos o los daños que hicimos, para que en la próxima cada vez tengamos más amigos y menos enemigos. Y esto es un planeamiento que demora mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, y venir a la tierra para desperdiciar el tiempo y por nuestro orgullo no acercarnos, sino tratar de limar esas asperezas, la verdad que es una pena. Entonces entramos directamente al tema. Y ya sabemos que nuestros enemigos no están de casualidad, no aparecieron de casualidad, ¿no? ¿Qué nos enseña el Maestro Jesús? Por tanto, si has traído tus ofrendas al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda, porque Dios nos quiere a todos. Estamos hablando de esta fraternidad universal y Dios no va a querer que nosotros tengamos contra un hermano un sentimiento de rencor. Para tener un corazón limpio y podernos conectar con Dios, tenemos primero que dejar ese rencor para poder conectarnos con Dios y poder conversar con Él, tener ese diálogo, ese contacto. Y realmente en ese momento es que vamos a sentir su ayuda, su presencia. Y efectivamente, ¿no? El perdón nos vino a enseñar Jesús. Después vamos a seguir tocando el tema. Jesús nos sigue enseñando en Mateo: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Fuerte. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Es un mensaje de Jesús bien fuerte y lo vamos a desglosar porque tiene el espiritismo justamente lo que hace, y en este libro el Evangelio según el espiritismo lo hace de una manera muy clara que todos podamos entender el verdadero significado de lo que Jesús nos quería enseñar. ¿Qué significa la expresión mientras todos estéis en el camino? ¿En qué camino? En esta oportunidad que nos dio de venir acá a la tierra, que debemos reconciliarnos con nuestros adversarios mientras estemos viviendo uno al lado del otro en la condición de espíritus encarnados. Quiere decir que nos han dado con este plan reencarnatorio esta oportunidad de reencontrarnos para trabajar ese daño que hicimos o ese daño que nos hicieron. ¿A qué prisión se refiere Jesús? Obviamente que no es Lurigancho ni Ancón, ¿no? ¿A qué prisión se refiere Jesús? La prisión de la que Jesús habla es la situación de sufrimiento y aflicción. Sufrimiento y aflicción que vamos a sentir, experimentada por el espíritu cuando, por orgullo y vanidad, no perdonó ni se reconcilió con su adversario. Porque vamos a partir, de todas maneras, eso inevitable, vamos a partir y llegar a la patria espiritual. Y cuando lleguemos a la patria espiritual, vamos a recordar esto que estamos hablando. Vamos a recordar todo el plan reencarnatorio, todos los esfuerzos que hicieron los espíritus amigos superiores para darnos la oportunidad de nosotros evolucionar. Y que estuvimos años planeando esto, que estuvimos años en la tierra y que no hicimos nada. Y vamos a sentir por qué desperdicié mi tiempo. Y si leen otro libro de la codificación espírita que complementa estas enseñanzas que se llama El cielo y el infierno, hay muchos casos que justamente les enseña y los espíritus manifiestan ese llegar a la patria espiritual y no haber cumplido justamente lo que sienten de haber fracasado en su misión de venir a la tierra. También les hemos repartido, porque coincidió con un tema, un mensaje que recibimos el día de hoy, es para que lo lean en sus casas, y es respecto a esto. Es muy bonito, les aconsejo que lo lean antes de dormir y que reflexionen sobre eso. Y un ejemplo de
de este, eh, de este perdón, de ser activo en esta reconciliación, ¿no? Uno de los tantos ejemplos es el Papa, cuando perdonó a el que intentó asesinarlo, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero bueno, puse uno de ellos. Porque somos carceleros de nuestra propia prisión, y la llave que nos libera es el perdón y la conciliación con nuestro adversario, y esa llave está en nosotros. Nosotros decidimos esa reconciliación, decidimos ese perdón, y Jesús nos enseñó, como dijo Isabel, ya no ojo por ojo, sino nos enseñó el perdón. Y recién hace poco, porque Jesús fue el máximo terapeuta, el mejor terapeuta que ha venido a la tierra, y todos los psicólogos y psiquiatras hoy día hacen énfasis en el perdón. Todos tratan del perdón. Antes el perdón decían, esta persona no merece mi perdón, o esta persona es tal criminal que no merece mi perdón. Y recién entendimos, o entendamos en todo caso, que el perdón no es para la otra persona, para culparlo. El perdón es para liberarnos nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas charlas que hemos hecho sobre el perdón, y no vamos a dejar de hacer charlas sobre el perdón, porque es algo que necesitamos hacerlo y aprenderlo e interiorizarlo. También, ¿qué significa? No saldréis mientras no hayáis pagado el último centavo. También suena fuerte, y esto se refiere al daño que nosotros hicimos, o sea, nosotros como adversarios de otra persona, que hicimos en otras vidas o en esta vida. Perdón, sí. Significa que seremos liberados de la prisión que nosotros mismos creamos cuando hayamos perdonado a nuestro enemigo. Ya hablamos de perdón, pero estamos añadiendo y reparado todos los males que le causamos, porque recién con la reparación es que nos ponemos das con das. Porque ¿qué pasa si yo le robo 1000 soles a una persona y yo me arrodillo, perdóname? Ahí no queda, ¿no? Yo tengo que reparar, tengo que devolverle sus 1000 soles. Y ahí recién estamos haciendo una verdadera reparación. Y la reparación, tenemos muchas formas de hacer la reparación, porque a veces recién estamos de repente aprendiendo esta responsabilidad que tenemos, y hay personas que se pueden haber marchado, le podemos haber hecho daño y ya no están en la tierra, ya partieron a la parte espiritual, y yo digo, pero quisiera reparar, ¿cómo hago? Tenemos muchas formas de hacerlo. Siempre que haya voluntad, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, con la oración. Con la oración, todo espíritu en la parte espiritual, como no somos todavía espíritus elevados, necesitamos de la oración. La oración nos reconforta. Todos tenemos aflicciones en el mundo espiritual, y la oración nos reconforta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo fui partícipe de un aborto? Ya el niño ya no está acá, pero tengo otros niños para ayudar. Puedo recoger un niño, puedo apadrinar un niño, y estoy reparando con él, en nombre de él, yo estoy ayudando a ese niño. O sea, hay muchas formas de reparar los daños, aún la persona ya no esté en este lado de la tierra, ¿no? Porque la justicia divina está. Solo estaremos realmente libres cuando la menor deuda contraída
para con nuestro prójimo sea rescatada. Y justamente la reparación, el perdón solamente nos pone en condición de ser más evolucionados. Solamente estamos rescatando deudas. Recién tenemos que seguir haciendo el bien y esforzándonos por luchar con nuestras imperfecciones para seguir evolucionando. Por eso es importante empezar el perdón y las reparaciones ya, ahora. Y vamos ahora a ver los adversarios desencarnados, ¿no? La pregunta que ya la deben estar sabiendo responder es: ¿la muerte nos libera de nuestros enemigos? Sabemos que somos espíritus inmortales. Ese espíritu, si le hicimos daño acá en la tierra y no reparamos, no lo perdonamos, no reparamos, nos va a seguir en el mundo espiritual. No, los espíritus vengativos persiguen muchas veces con su odio más allá del sepulcro a aquellos contra los cuales guardan rencor. Y nosotros, por lo menos, vamos a tratar de hacer las dos cosas, de no ser, cuando partamos al mundo espiritual, no ser nosotros los espíritus rencorosos que fastidiemos a las personas que no nos perdonamos. Uno. Segundo, justamente para evitar tener estas molestias de esos espíritus que nosotros no lo estamos viendo, y ellos tienen la ventaja en esa circunstancia porque nos pueden atacar mientras nosotros no los vemos. No es para asustarlos, es simplemente para darles el conocimiento. Por eso veamos siempre antes, no sabemos cuándo nos vamos a ir, cuándo la otra persona va a partir, con la que tenemos el compromiso, tenemos que ajustarnos ya, hagámoslo ya, porque esa persona de repente puede ser todavía un poco dura de corazón y nos va a molestar. La pregunta 295 de otro de los libros de la codificación espírita, que es el libro de los espíritus: ¿qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Y más o menos lo que les explicaba: si son buenos, os perdonan, así tenemos que ser nosotros, conforme a vuestro arrepentimiento. Si malos, pueden guardar rencor y a veces perseguiros hasta en otra existencia, ni siquiera en esta termina. Pueden seguir a nuestra siguiente reencarnación. Dios podrá permitirlo a título de expiación, y eso va a depender de quién, de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro cambio. Porque hay personas que desconocen estas realidades y piensan: bueno, este enemigo, que me pastillaba, se murió, me liberé, qué bien. No, proverbio: muerto el animal, muerto el veneno. Es falso, mentira. El espíritu es inmortal y va a estar ahí, y va a estar todavía con ventaja, porque, como repito, no lo vemos. Ahí está. ¿Cómo actúa el espíritu equivocado para con el enemigo encarnado? ¿Qué pasa si nosotros no logramos ese acercamiento, ese perdón? ¿Cómo va a actuar ese espíritu? ¿Cómo nos va a fastidiar? El espíritu equivocado, y lo llamamos equivocado y no malo, porque es momentáneamente, por ignorancia, en su estado evolutivo está equivocado. Después cambiará, después se dará cuenta de su actitud negativa, va a sufrir las consecuencias también de tener esa actitud de venganza, de rencor, y va a cambiar. Ese espíritu equivocado espera que el otro, a quien él
quiere el mal esté preso en su cuerpo, y así menos libre para atormentarlo, más fácilmente herirlo en sus intereses o en sus más queridos afectos. Y así nos comienzan a sugerir a través del pensamiento, a través de la intuición, muchas ideas negativas. Por ejemplo, no vengas acá a la casa espírita los miércoles, y tiene esta reunión, van a hablar otra vez del perdón, qué aburrido. Y así para alejarnos justamente de ir mejorando, porque ellos no quieren que nosotros mejoramos. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas, mira que te está mirando mal, que no te quiere, que mira, yo que tú tomo medidas acá, y te siembran así, te vas enemistando con las personas, te sientes mal, tienes pesadillas. Muchas formas tienen ellos de molestarnos, ¿no? Por ejemplo, a los que les gusta o tienen el vicio del alcohol, ¡pum!, se les prende. Vamos a tomarnos un trago, mira, que fíjate que acá, que la fiestita, que el esto, no, pero todavía no te vayas, uno más, el último, que se yo, y terminas alcoholizado, ¿no? En todos los vicios en general. Pero tampoco es para asustarnos, porque si no hemos logrado todo eso, como ven acá, también tenemos recursos y los espíritus nos ayudan cuando queremos cambiar y hacer el bien. Nosotros, mediante la oración, los buenos pensamientos, desearle siempre, orando en las noches, oremos, y oremos por nuestros enemigos, nuestros adversarios que están en el mundo espiritual. Pidámosle perdón, porque nosotros no somos víctimas. Y pueden ser nosotros, por algo nos tienen esa rencilla. Nosotros le podemos haber hecho un mal en la vida anterior que no recordamos. Pidamos perdón, oremos por ellos, y eso nos va a proteger. Nosotros acá nos va a formar esta barrera de luz con la oración, y podemos evitar que esas malas intenciones lleguen a nosotros. El obsesado es, pues, casi siempre víctima de una venganza cuyo motivo se encuentra en una existencia anterior, y a la cual el que la sufre dio lugar por su proceder, ¿no? Entonces, normalmente tenemos responsabilidad. O sea, víctimas, al acaso, no somos. ¿Y por qué permite Dios que ocurran este tipo de venganzas? También es una forma de enseñarnos, para que la persona tenga ocasión de expiar, porque la ley de causa y efecto siempre se cumple, y es una ley justa. Si yo actúo mal contra alguien, voy a recibir el mal, y también ocurre con el bien. Por eso, buen negocio, hacer el bien, porque lo vamos a recibir bien. Nos sirve de rehabilitación. Ese sufrimiento, porque lamentablemente a nuestro nivel evolutivo, el dolor, el sufrimiento, como vimos en la charla anterior que le hizo Viti, nos sirve de rehabilitación, porque a veces no aprendemos a las buenas todavía. Así nos gusta el machete, ¿no? Y cómo sí podríamos evitar eso, ¿no? Con la indulgencia, con la caridad y el perdón del que estamos hablando y que estamos promoviendo. Somos consecuencia de nuestras acciones, y así experimentaremos siempre las situaciones buenas o malas que hubiésemos propiciado a los otros. Yo empujo eso. Si empujo con maldad, me va a caer ese tabloide con maldad, y si empujo con bien, me va a caer algo bonito, bueno. Es la ley de causa y efecto. Entonces,
Vamos concluyendo. ¿Cómo debemos tratar a nuestros adversarios si queremos asegurar la tranquilidad futura? ¿Qué debemos hacer hoy? Debemos reparar cuanto antes los agravios que causamos al prójimo, cuanto antes. Como digo, no sabemos cuándo esa persona va a partir a la patria espiritual y no sabemos nosotros cuándo nos vamos. Tenemos que actuar ya, perdonar a los enemigos y reconciliarse con ellos con el fin de que antes que la muerte nos llegue, estén pagados cualquier motivo de amargura, rencor o venganzas futuros. Y nos aseguramos de no tener un enemigo en el mundo espiritual y haber cumplido ese plan reencarnatorio, amistándonos con esa persona y haber de esa forma de un enemigo encarnado en este mundo se puede hacer un amigo en el otro. Bonito, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede. En cuestión de que nosotros disminuyamos nuestro orgullo para poder dar ese paso. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo y el adversario no acepta la reconciliación? ¿Nos fregamos? No. Vamos a ver por qué no, porque Dios es justo, las leyes son justas y nuestras intenciones son valoradas. Cuando la dureza del adversario torna imposible la conciliación, nos resta pedir a Dios que le ablande el corazón y confiar en Él. El tiempo dará su curso, seguro de que hicimos nuestra mejor parte. Eso nos corresponde. Ya la responsabilidad en ese caso pasa a la otra persona. Y vamos, Joana de Angelis nos da este mensaje que es muy sabio. Los enemigos más crueles permanecen en el interior de las propias criaturas, alimentados por el orgullo y el egoísmo. Ese orgullo que no nos deja dar ese primer paso, no que sea él que empiece, que me pida perdón porque él fue el que empezó todo esto. Y no, hay que tener coraje, valentía, sabernos que nosotros somos valiosos, autoestima, y nosotros acercarnos, ¿por qué no? ¿Qué nos va a hacer eso? Al contrario, nos hace mejores personas. No temas enfrentarlos, fortalece el ánimo y concéntrate en Jesús, que es la propia terapia actuante. Entonces, ahora que se acercan las fiestas, siempre en la época de Navidad, la gente ablanda un poquito su corazón, se vuelve un poquito más sentimental. Aprovechemos esta Navidad, pensemos en esas personas que de repente no nos hablamos, esas rencillas que tenemos, y demos nosotros ese primer paso de reconciliarnos. Y nos va a ir muchísimo mejor, vamos a conquistar la paz en nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, gracias.